De un pastor que él dice que después que él dice que él dice que después de tantos años de predicar y de ser pastor, él llegó a la conclusión que él llegó a la conclusión que él era todo menos hijo de Dios. Y estamos hablando de un pastor grande. El hermano, creo que fue el hermano, nuestro hermano Manuel Núñez, que nos compartió en la convención de Unidos en Cristo en este fin de semana, y yo creo que el hermano nos decía, hermanos, él era el pastor Miguel Peña. El pastor Miguel Peña nos compartió en la conferencia y él decía que con mucha pena lo decía, pero él, siendo cristiano, después de 17 años, él se dio cuenta que él necesitaba la relación de hijo y padre. Y aparte de que él en su corazón, en lo muy, muy, muy profundo de su corazón, llegó a entender que él todavía no sentía la salvación como tal, no se sentía un hijo de Dios salvo como tal. Y hermanos, y cuando analizamos y cuando vemos este tipo de dudas de paternidad, en el pueblo de Dios, referente a Dios, gente que todavía se hace la pregunta y dicen, si yo llego al cielo y si no hay Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces es alguien que duda de la paternidad. Si alguien dice, cuando yo me muera, ¿a dónde yo voy a ir? Es alguien que tiene dudas de paternidad. Si alguien dice, si yo le sirvo a Dios, ¿será que en verdad Dios me va a bendecir? ¿Será que en verdad Dios me va a ayudar? Es alguien que tiene dudas de paternidad. Por eso en la ciencia, hermanos, por eso en la ciencia se ha descubierto se han descubierto los estudios de ADN, los estudios que identifican a una persona si es genuinamente de la misma sangre o de la misma raza de una persona. Y allí muchos hijos que dudaban y muchos hombres que dudaron de la paternidad, incluso de sus propios familiares, el día de hoy, con un estudio que está a la mano de cada uno de nosotros, podemos demostrar si de verdad mi papá es mi papá. Pero en las culturas, hermanos, decimos cuando vemos a un familiar y vemos a un papá y vemos a un hijo, vemos a una mamá o una hija, hermanos, nosotros podemos deducir si desde la cultura de antes se podía deducir si eran referente a los dardos, referente a los rasgos físicos de la persona, que heredan los ojos, que heredan la risa, que heredan la forma de caminar, que heredan su cara, que heredan en cuanto a rasgos físicos, hay quienes, aunque nieguen, este no es mi hijo, pero es que tu hijo se parece tanto a ti. Mi mamá, mis hermanas y mi mamá, nosotros yo digo que nos parecemos porque cuando estamos reunidos nos sentamos, hermanos, y hacemos esta acción. Yo no sé si mi mamá se ha dado cuenta o sí lo sabe, e incluso hasta mis sobrinos lo hacen. Nosotros nos sentamos y estamos cómodos platicando entre nosotros y hacemos esto así. Mientras estamos platicando. Y eso nada más lo hacemos nosotros. Quien lo hace eso es mi mamá. Y nos sentamos y nos ponemos así. Y eso quiere decir que verdaderamente lo puedo tomar como un rasgo de que somos de la familia, de que algo tenemos en común. Yo admiro a mi esposa junto con mi cuñada y mi otra cuñada, porque cuando usted habla por teléfono con ella, la voz es similar a las tres. Se escucha la voz similar, casi puedo decir, y las sobrinas también tienen la voz similar. Entonces podemos deducir que en efecto son familias. Entonces, hermanos, esos rasgos de familias y esos rasgos que nosotros tenemos entre nuestros familiares y que podemos deducir, este es mi hermano, este es mi papá, esos rasgos nosotros los tenemos que transportar hacia la fe. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro padre. Nosotros tenemos que saber de quién somos hijos. Y nosotros sabemos de quién somos hijos. Quién es mi papá, quién es mi mamá, quién es mi abuelo, quién es mi bisabuelo, quién es mi tatarabuelo. Y así debemos, lo sabemos por los rasgos físicos, por los apellidos, etcétera. Son cuestiones de identificación y lo más avanzado son las pruebas de ADN y ahí nadie se puede escapar. Eso te dice
científicamente si en efecto son familiares, sí o no, y no hay ninguna duda, y allí se queda todo registrado y se aclaran todas las dudas. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros, hablando de nuestro Dios y hablando de nuestro Padre espiritual? Porque nosotros decimos que tenemos un papá, celestial, un papá espiritual. Y aunque esa fracción se ha rebajado, y yo pienso que se ha ligado mucho, y las personas llegan a decir en las iglesias, en las congregaciones, de una manera personal, y dicen mi papito Dios, y dicen papá Dios, y dicen que la gloria es de papá. Yo creo que nuestro Padre Celestial, yo creo que a un padre le queda corto el nombre, pero la verdad es que eso es algo santo. Nuestro Dios es un Dios de poder, y yo creo que la palabra papá para este mundo le queda corta en nuestra cultura, porque Dios es más que un padre. Dios es una manera de decir que es nuestro Padre Celestial, pero yo creo que el Señor es el Todopoderoso, y que Dios no se limita a la palabra papá, porque Él tiene muchos nombres y sus hermanos y sus atributos que lo constituyen como creador, como Dios, como Elohim, como Dios Rafa, como el Shaddai. O sea, Dios es mucho más que lo que nosotros pensamos, y reducirlo a papito o a papá Dios. Yo creo que Dios se merece toda la honra y Dios se merece toda la gloria por los siglos de los siglos, hermanos, y no lo podemos rebajar. Lo tenemos que honrar y respetar. Y hermanos, hay una cosa preciosa cuando alguien se identifica como hijo. Hay cosas y hay rasgos que no nos pueden sacar de nuestra familia de la fe. Y la experiencia la tuvo Pedro cuando Jesucristo fue tomado preso para ser crucificado, y fue llevado y empezó su calvario, hermanos. Desde que lo entregaron, dice que los discípulos se fueron, se escondieron, y el apóstol Pedro se fue y se puso cerca en un lugar, en una fogata, pero su rasgo de él, su ADN lo traicionaban. Y la gente decía, se me hace que este es cristiano, porque este dice amén, porque este dice gloria a Dios, porque este dice aleluya, porque este habla como Cristo, porque este camina como Cristo, sana como Cristo. Con su sombra, dice, hay datos históricos que con tan solo la sombra de algunos discípulos, las personas tenían la capacidad de sanar, porque tanto era su unción de Dios que lo podían hacer, y poder de Dios fluía en ellos. Cuando nosotros, hermanos, queremos ir al mundo con nosotros, el mundo perdió, porque aunque hemos ido al mundo y hemos vuelto a regresar, nosotros somos hijos de Dios y no nos podemos escapar nunca jamás de Él. Y la misma escena la vivió Jesucristo cuando todavía no empezaba su ministerio, y las dudas de paternidad de Cristo estaban en la interrogante, hermano, y estaban porque uno le decían, ese es el hijo del carpintero. No lo conocían como el hijo de Dios. Y le hicieron la pregunta, ¿es cierto que tú eres el hijo de Dios? Pues si tú lo dices, le dijo a uno. Pero a Pedro le dijo, Pedro, ¿quién soy yo para ti? Y él dijo, Señor, tú eres el hijo del Dios viviente. Y le dijo, Pedro, eres un bienaventurado, porque no te lo reveló carne, porque no te lo reveló sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos de Dios, hermanos, no dudamos de nuestra paternidad, de nuestro Dios. Dice que entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado. Y quise mencionar esta partecita porque, hermanos, la recompensa de Juan el Bautista de ser un hijo de Dios, la recompensa de creer en el profeta evangélico de Isaías, en las profecías de Isaías, que él era la voz que clamaba en el desierto, y que él era un predicador, y que él predicaba para el arrepentimiento de los pecados de los hombres. Pero él tuvo su recompensa, hermanos, él tuvo su recompensa, porque dice entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús tenía que ser bautizado por el Juan el Bautista, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así como
Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Juan. Y esa fue la recompensa de él. Esa fue la recompensa de ser un hijo, de ser de los primeros hijos de Dios, en recibir a Cristo, en participar con Cristo ministerialmente, en empezar la iglesia que conocemos el día de hoy. La iglesia es histórica, hermanos, y es poderosa, y nosotros somos hijos de ese evangelio. Nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos del evangelio que predicaba Juan el Bautista. Nosotros somos hijos a través del arrepentimiento, hermanos. Y pero nosotros también somos llamados a ser hijos. No somos llamados, hermanos, a ser personas ocupacionales. Como decía nuestro hermano Miguel Peña, hermanos, servir a Dios y ser un discípulo de Dios es ser un hijo de Dios, es ser un hijo de Dios, ser un hijo de Dios, pero no estar ocupados, hermanos. El ocupacionalismo no es un ministerio y no es una prueba de paternidad. El ocupacionalismo es, bueno, Dios sabe que estoy súper ocupado, o Dios sabe que, o no pasa nada, mira, no pasa nada, yo soy un hijo de Dios, yo voy a un culto el lunes, yo voy a un culto el martes, yo voy a la oración el miércoles, yo sirvo el jueves, yo me reúno con las damas el viernes, aunque no tengo tiempo ni para orar, ni para buscar, ni para leer, pero eso es estar ocupado. Pero no es ser un hijo de Dios. Los hijos tienen una relación. Los hijos tienen una relación. Hermanos, para aclarar nuestras dudas de paternidad, hay una experiencia preciosa cuando aceptamos este reto de servir a Dios, cuando aceptamos este reto de ser hijos de Dios, cuando le servimos a Dios siempre va a haber una recompensa. Y la recompensa de Juan fue que bautizó a Jesús. La recompensa de Juan fue que bautizó a Jesús. A través de ese ministerio Jesús fue bautizado para poder iniciar su ministerio. Pero todavía seguían las dudas y todavía seguía su prueba de paternidad en tela de juicio y todavía le seguían conociendo como el hijo de carpintero. Y decían, ¿quién es este que sana en sábado? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes son esos que traen una playera de una iglesia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿Quién los conoce? ¿Serán hijos de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quién es esa persona que pasa con una Biblia caminando? Parece que va para una iglesia allá. ¿A poco hay iglesia para allá? ¿Quiénes son esos? ¿Quién es esa persona? Y es lo mismo que decían de Jesús. ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es ese que predica? ¿Quién es ese que enseña la palabra con denuedo? ¿Quién es ese que se proclama el Hijo de Dios? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que dicen que son hijos de Dios? ¿Quiénes son? Mas Juan se le ponía, hermanos. ¿Quiénes son esos? Dice la Escritura. Y Jesús después, y entonces Jesús hizo un acto, hermanos. Porque los hijos de Dios, Jesús hizo un acto, hermanos. Y hay razones por las que no debemos de dudar de nuestra paternidad, de nuestro Padre Celestial. En la Biblia, hermanos, en la Biblia hay un sinfín de razones. En la Biblia hay mandamientos para ser hijo de Dios. Como por ejemplo, como Jesús que fue bautizado, que hizo un sacramento de bautizo. Y entonces eso vino a darle el plus que el Señor necesitaba. Pero vino a darle identidad. Y vino a darle identidad cuando yo vine a los pies de Cristo. En el 2000, allá en el 2008, a finales del 2007 para el 2008, hermanos. Yo luego enseguida en el 2008 me bauticé. Porque yo estaba consciente que yo era un hijo de Dios. Pero el bautismo en su tiempo como que no fue suficiente. Y yo dije, ¿cuándo voy a ser cristiano de verdad? Porque mire, hermano, cuando me bauticé, lo único que me pasó fue que me torcí de la espalda porque nos fuimos a un manantial que salía el agua allí en Florida, en Rainbow, Florida, en Ocala, Florida, ya me bauticé. Y el agua estaba heladísima porque era como enero, era como febrero apenas, todavía no llegaba el verano y allá es frío, es la zona norte de Florida. Y todavía estaba fresco.
Me metí en el agua y lo único que salí fue bien torcido de la cintura apenas si llegué a la casa. Hermanos, y yo no sentí como una identidad y como yo no sentí algo más allá de lo normal, ni algo místico, que sentí, que volé, que el cielo se partió, que nadie, una voz del cielo, no, el pastor, el reverendo David, me bautizó juntamente con mis pastores de jóvenes y tuve la experiencia, me bauticé y me fui a la casa. Y dije, tal vez cuando me consagren como miembro de nuestra iglesia, de la Gran Comisión en Ocala, Florida, entonces, y yo sea fiel y yo sea un miembro de plena comunión, entonces me voy a sentir como un verdadero hijo de Dios. Y no, hermanos, me oraron un día, me recibieron en la iglesia, en la comunidad, como miembro activo de la congregación, y tampoco no es que sentí la grande cosa, y dije, entonces tal vez, cuando yo me consagre más, y entonces empecé a orar más, empecé a consagrarme más, empecé a servir más, y no les voy a decir, sentía la presencia de Dios en mi vida. Pero de repente como que cuando se venían los momentos difíciles, habían dudas en mí. Y yo dije, tal vez, y un día me capacito y empecé a sentir un fuerte llamado para servir a Dios. Y entonces entré a la escuela bíblica en el 2010 aquí en México, en las asambleas de Dios. Y dije, tal vez cuando yo vaya con mis otros compañeros ministros de la escuela bíblica, entonces voy a sentir que soy santo de verdad para Dios. Y entonces fui a la escuela bíblica y me encontré con compañeros que tenían hasta problemas espirituales. Y yo dije, no, cuando yo tenga un cargo importante en la iglesia, entonces me voy a sentir más relacionado con Dios. Y llegué a ser secretario general de nuestra amada iglesia, el Templo Betel. Y puros problemas eran en esa directiva. Arreglar problemas, trabajos de finanzas, administraciones, consejería, visitas, trabajo pastoral. Dije, no, tal vez cuando yo sea pastor. Y entonces un día fui pastor asociado. Y nada más sentía la carga de ser el pastor asociado. Pero con los años he aprendido, hermanos. Y luego dije, bueno, cuando yo sea pastor. Y luego terminé siendo pastor de nuestra amada iglesia, Oasis de Bendición, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y corrimos como pastor. Y todavía habían secuelas, habían cosas en mí. Y yo decía, ¿cómo yo, con toda mi trayectoria, con todas las cosas, cómo se siente usted cómo se siente usted? Usted se siente 100% hijo de Dios, de sangre pura de Dios. Usted se siente, de verdad se siente como la familia real que somos. Se siente como hermano del Rey de Reyes y Señor de Señores. El simbolismo de que Cristo nos limpió y fuimos comprados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario del Hijo de Dios. Nos hace sentir de verdad como hijos de Dios, amados por Él, y tener ese sentimiento que pertenecemos a una familia celestial y no a esta tierra, hermanos. Es difícil creerle a Dios con todo nuestro corazón cuando le pedimos un milagro a Dios y el milagro no ocurre. Cuando abracé a mi hermano Armando, que lo llevo en mi corazón y lo aprecié mucho por su juventud, por sus ganas que tenía para servir a Dios, pero la metástasis estaba en su cuerpo y le pedí en el seguro social y le dije a Dios, sánalo, Señor, porque te queremos servir. Y Dios no lo sanó, se lo llevó. Y yo dije, Dios no nos escuchó, nuestro Padre Celestial, a mí, Armandito, que nos abrazamos y oramos, y lo besé en su frente y me despedí de él con todo el dolor en mi corazón y partió. Pero un día lo voy a ver en el cielo, por supuesto. Por supuesto, no hay duda de eso. Pero ¿cómo nos sentimos en nuestro estado actual? Nos sentimos como verdaderos hijos de Dios. Dice otra versión que Juan el Bautista, cuando vio que estaba el Hijo de Dios, porque él había creído que Jesús era el Hijo de Dios, tuvo gran temor. Tuvo gran temor. Nosotros de verdad vivimos temerosos de Dios, como hijos de Dios. ¿Cómo vivimos nosotros?
Y Jesús nos demostró cómo es que se vive siendo el Hijo de Dios, hermanos. Entonces dice la Escritura que entonces Jesús descendió para ser bautizado. Y Jesús descendió y fue bautizado. Hay una versión que dice que después de ser bautizado salió del río. Hay otra versión que dice que estando en el lugar del bautismo. Pero aquí la Escritura dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, se salió. Y aquí los cielos fueron abiertos. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender y que yo estoy aprendiendo recientemente y junto con todos ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan. Hermanos, en la Biblia los cielos abiertos representan el acceso directo, la revelación y el favor de Dios hacia la humanidad. Se manifiesta de dos formas, como una comunión restaurada a través de Jesús y como derramamiento de bendiciones. Los momentos más destacados, hermanos, incluyen acceso a la presencia de Dios, visión y revelación divina. Los hijos de Dios, hermanos, los hijos de Dios, tenemos los cielos abiertos cuando decidimos ser hijos de Dios. El templo del velo se partió cuando Cristo murió, hermanos, y lo que nos impidía entrar a la presencia de Dios se terminó históricamente, geográficamente. Nosotros tenemos la capacidad y Dios nos ha dado la preciosa bendición que cuando los hijos le claman a Él, los escucha, hermanos. Tenemos acceso directo al cielo. Las experiencias bíblicas de los apóstoles, hermanos, como Deuteronomio, como Malaquías 3:10, dice, pruébenme en esto, pruébenme como hijos de Dios, seanme fieles y pruébenme, si no abriré las ventanas de los cielos. Pruébenme como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Y entonces Jesús corrió hasta la identificación de ser un hijo de Dios, porque el bautismo te da identidad. Es bíblico, todo el que ha sido bautizado, hermanos, y que ha bajado por las aguas bautismales, tiene el derecho de ser hijo de Dios y acceso directo al cielo. Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dios tiene una bendición para cuando nosotros creemos en ser hijos de Dios. Creemos en ser hijos de Dios. Y yo me gozo porque yo conozco gente aquí que ha experimentado cielos abiertos y bendiciones para su vida. Los hijos de Dios, los hijos de Dios. Es una virtud de los hijos de Dios ver al Espíritu de Dios descender del cielo. El hombre del mundo no lo puede creer. El hombre perdido en sus delitos y en sus pecados está lejos de Dios, y hay una cosa que separa al hombre de los cielos y del reino de Dios, de Jesucristo y de Dios, hermanos, es el pecado. Y cuando el hombre se arrepiente y pasa a ser un hijo de Dios, el hombre se acerca a Dios, tiene acceso al cielo. Y entonces, hermanos, pueden ver la manifestación del Espíritu de Dios en su vida. Yo me gozo cuando oramos por la gente y la gente es libertada por el poder de Dios. Yo me maravillo cuando su servidor, con toda la autoridad de hijo de Dios y que yo lo creo con todo mi corazón, oramos por las almas y alguien dice, voy a ir a servir a Dios. Me gozo cuando alguien sana. Me gozo cuando hay un grupo de hermanos que creen en el poder y en la manifestación del Santo Espíritu Divino de Dios, que puede operar y puede cambiar aún el corazón más duro. No hay nada imposible para Dios. Los hijos de Dios tienen la capacidad, la virtud y el don de Dios de ver los cielos abiertos y ver descender su Santo Espíritu como respuesta hacia ellos, hermanos.
Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Hay poder en Cristo Jesús para salvación de nosotros y de los hombres. Hermanos, los hijos de Dios, los hijos ven descender al Espíritu. No puede haber dudas de paternidad cuando nosotros vemos el mover de Dios en nuestra vida. El significado, hermanos, es algo simbólico, es la unción, es la autoridad señalada a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Jesús es el hombre indicado para este mundo que el mundo necesita y la humanidad. El simbolismo, hermanos, de descender y ver el Espíritu como hijos de Dios es paz y pureza, hermanos. Nosotros somos llamados a la paz. Nosotros somos llamados a la paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Les nacerá un hijo llamado Emmanuel y él será príncipe de paz. Príncipe de paz. Y él también es un hombre de pureza. Cuando nosotros practicamos la pureza, hermanos, representa la gracia y la reconciliación divina con Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios, purificándonos a través de su Santo Espíritu. Espíritu Santo y fuego que quema y que desaparece el pecado, hermano, de nuestras vidas. Los hijos de Dios son llamados a la paz y son llamados a la purificación al ver descender el Espíritu sobre ellos. Y número 3, hermanos, otra prueba de paternidad. Los hijos son reconocidos y son amados por Dios. Los hijos son reconocidos. Dejamos de dudar y dejan de dudar las personas que son reconocidas por su pariente o por su padre, hermanos. Dejan de dudar y dejan de sufrir quién es mi papá. Y no podemos andar no sabiendo que tenemos un Padre espiritual tan precioso como lo es nuestro Dios, hermanos. El bautismo de Jesús, una vez desde el cielo, declara: este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3 y versículo 17. En este versículo Jesús es confirmado como el Hijo eterno y divino de Dios. Esta revelación es importante por varias razones. En Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que tomar una decisión si somos o no somos hijos de Dios. Jesús tiene la experiencia, ve descender al Espíritu, es bautizado, hermanos, y escucha la voz de Dios. Los hijos escuchan la voz de su papá, al igual que las ovejas escuchan la voz de su pastor. No escuchamos la voz del diablo. No es cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Satanás se le pareció y habló con ellos y les hizo entender que estaban desnudos. Y cuando Dios se les apareció, les dijo, Dios, ¿dónde estás, Adán? Y él dice, es que tuve miedo y me escondí. Le dijo Dios, ¿por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. Y él le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que Dios no te ama? ¿Quién te dijo que Dios no puede estar contigo? ¿Quién te dijo que Dios no te puede ayudar? ¿Quién te dijo que estás perdido? ¿Quién te dijo que estés escondido? ¿Quién te dijo que no eres hijos? ¿Quién lo dice? Lo dice Satanás. Pero Dios dice, tú eres mi hijo, sal y ven, cósete vestidos, mata y hazte vestiduras. Y empezaron los sacrificios de este mundo. Y hoy Dios llama a los hombres, abre los cielos para los hombres, desciende el Espíritu Santo sobre los hombres que quieren cambiar y que abren su corazón para recibirlo. Desciende el Espíritu y entonces Dios se manifiesta a ellos a través de su palabra. A través de la palabra de Dios, no es a través de un profeta, no es a través de un sueño, aunque Dios puede hablar en los sueños, dice Job. Pero hermanos, pero es a través de su palabra, a través de la palabra, Dios se le manifiesta
a los hombres. Hoy yo creo en esta tarde que Dios abrió los cielos y que su Santo Espíritu está en este lugar porque nuestro Dios es omnipresente. Dios está en este lugar. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión, hermanos, de decir si somos amados o no somos amados, si somos hijos o no somos hijos. Jesucristo, al igual que nosotros, necesitaba la identidad y la paternidad. En la cultura judía los hijos se presentaban, se llevaban en la familia y en la sociedad y decían, este es Jesús que nació allá en Belén y este es mi hijo. Este es Lázaro Velázquez Hernández, es judío, nació y es mi hijo. Toda la gente le aplaudían y hacían una fiesta en su mayoría de edad y cuando nacía después de los meses o a los 2 o a los 3 años. Hermanos, a Jesús José no lo pudo llevar porque él no era su papá. Por eso decían, ¿y este quién es? ¿Será que es el hijo de carpintero? Si su nacimiento estaba en duda, ¿qué creen que la gente no habló cuando María salió embarazada, no estando casada con Jesús? Solamente estaban en el tiempo del compromiso. José, perdón. La gente habló, la gente dijo, y esa muchacha, una más que sale embarazada aquí en el barrio de Belén, de Jerusalén, y a donde quiera que fuera. ¿Por qué creen que José tocaba en los mesones y no le abrían? Porque su nacimiento todavía seguía en duda. ¿Por qué le tenían coraje? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo querían asesinar? ¿Por qué lo querían enjuiciar? Porque todo su tiempo y porque toda la vida, los 30 años de Jesús, su paternidad siempre estuvo en dudas y era necesario que en el tiempo de los bautismos en el río Jordán, a través de Juan el Bautista, en medio de la multitud, la gente viera que el Hijo de Dios tenía el poder de parte de Dios de abrir los cielos, que el Espíritu de Dios estaba en él, el mismo Espíritu de Dios, y que él era el representante de Dios en esta tierra. Es una manifestación, como dice, de la teología de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu presentes en ese lugar para gritar públicamente que allí estaba el Hijo de Dios, el único que tiene derecho, que tiene poder, que tiene la autoridad. Los hijos no deben de dudar de su paternidad. Y entonces dijo Dios de su boca, de su voz, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Los hijos de Dios no somos para complacer a este mundo. Somos para complacer a Dios, hermanos. Somos para complacer a nuestro Padre Celestial. Somos para complacer a Jehová. Somos para complacer a nuestro Señor. Somos para complacer al Rey de Reyes, hermanos. Con nosotros el mundo perdió. El mundo perdió contigo y el pecado también porque fueron vencidos. Contigo la muerte espiritual perdió. Tú ganaste porque hay vida en Cristo Jesús. Los hijos de Dios ganamos identidad porque somos identificados por Dios. Somos de Cristo. Somos para Él y su Santo Espíritu mora en cada corazón que está dispuesto a recibirle y a ser un hijo y vivir como hijo de Dios. Nunca dude quién está con usted, porque el que está con usted venció la muerte. El que está con usted venció todas las tentaciones. El que está con usted todo lo puede. El que está con usted hace tiempo lo bajó de la cruz y le dijo, de cierto estarás hoy conmigo en el paraíso. Somos llamados sus discípulos, sus hijos, y somos agentes de paz. Somos agentes de Espíritu Santo. Somos agentes de la palabra de Dios. Somos agentes de cambio y Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros
¿Cuántos lo creen, hermanos? Nunca dudemos de la paternidad de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde.